amigas, en este nuevo encuentro, en esta hermosa noche, bajo un mismo cielo. Bueno, vamos a hablar hoy, como siempre, vamos a compartir astrología, poesía, linda música. Quería contarles para observar que las energías que leemos en el zodíaco, los signos del zodíaco y sus energías, y también las energías de los planetas que tanto hablamos, ¿no es cierto?, están expresándose en todos nuestros actos cotidianos. Por ejemplo, si estoy haciendo una comida y estoy cocinando porque pienso que es bueno, porque lo quiero compartir o porque es algo cotidiano, necesario, es muy probable que se estén jugando energías cancerianas, que se estén expresando en ese acto energías cancerianas. También energías lunares. De acuerdo a dónde esté mi luna, el tono de mi luna, es probable que sean mi manera de abordar ese acto, ¿no? Mi manera. Si está en Géminis, a lo mejor tengo muchas variables para acomodar esa comida, o poner, o sacar, o miro recetas, y si está a lo mejor en Libra, la quiero decorar y poner muy linda, muy justa. Pero puede ser un acto de interioridad, compartir, que me nutra, que nutra a otros. Ahora, si lo estoy haciendo porque tengo mucho hambre y necesito hacerlo porque necesito saciar ese, es muy probable que esté jugándose la energía de Aries y de Marte. De acuerdo a donde esté mi Marte será la manera. Y si voy a comprar, por ejemplo, supónganse que entro a un negocio y quiero comprar ropa y disfruto de esa compra y miro esas prendas que a lo mejor me gustan y me las pruebo. Y se puede estar expresando ese momento la energía de Venus, la apertura, la resonancia, belleza decimos, belleza. Más allá de los patrones culturales de la belleza, belleza por el momento de armonía. Entonces, esto es muy interesante porque no es que está solo allí fuera, ¿no?, de nuestra vida o condicionándonos, que muchas veces se siente a lo mejor que las energías que traemos nos condicionan, se están expresando en la vida momento a momento, como algo con plasticidad, con la plasticidad que tiene la vida. Y es de acuerdo a cómo podamos expresarlas que vamos a sentir que vamos creciendo en esa expresión. Por ejemplo, si me pongo a escribir o a leer, se pueden jugar muchas energías, pero hay algo o a comunicar, quiero escribir un mensaje. ¿Qué energía va a estar? La energía de Mercurio. De acuerdo a cómo es mi Mercurio, será tal vez o mi velocidad o mi forma de pensamiento, o quizás vaya muy profundo, o simplemente lo haga como un acto más cotidiano, más sencillo. Eso de acuerdo a cómo sea la energía que trae mi Mercurio. Y si estoy enseñándole algo a alguien, también puede ser energía mercurial. O a lo mejor si es algo que entiendo, que es algo muy verdadero para mí, que trae encerrado algo que es muy valioso, una verdad o algo, puede ser que se esté jugando la energía de Júpiter y de Sagitario. Y en el caso de Mercurio, si estoy escribiendo, también es muy probable que se juegue la energía de Géminis, ¿no? Mercurio regente de Géminis. Si estoy entendiendo algo con mucha paciencia, entendiéndolo en sus distintos momentos de expresión, o aprendiendo una técnica donde relaciono, donde veo cómo funciona un sistema, o tal vez esté observando una herramienta o algo que tengo que observar muy bien cómo se relacionan sus partes, probable que se esté expresando la energía de Virgo. Y así podemos hablar de todo el zodíaco y de todas sus funciones que son los planetas, momento a momento, ¿sí? Y en cada acto de nuestra vida toman protagonismo algunas energías más que otras, siempre están todas.
siempre están de fondo. Entonces, esto es muy interesante porque es como si se actualizara desde las energías que traemos cada uno de nosotros y nosotras, se actualizara momento a momento ese mandala. También el mandala del cielo, que de alguna manera nos invita a acompañar desde las energías que traemos. Entonces podemos ir sintiéndonos, creciendo, armonizándonos en cada momento y en cada acto. Y vernos también, ¿no? A veces se nos traban las cosas o algo nos molesta o algo no nos es grato. Esto nos pasa creo que a todas las personas. También podemos observar qué energías están jugando, cómo expresarlas también, de una manera o quizás más asertiva o más dinámica, o ver qué se está jugando en ese momento. Para esto la astrología tiene un aspecto muy práctico, es muy transformadora y muy profunda, pero también tiene un aspecto práctico de observación que nos ayuda al crecimiento y también al bienestar también y al poder expresarnos. Bueno, vamos a observar un poquito las energías de Marte y de Venus. Marte como regente de Aries y Venus como regente de Libra y de Tauro. Entonces, vamos a ver que son energías complementarias y cómo serían, digamos, en los distintos signos. Si tengo Marte, por ejemplo, en Aries, va a estar en su regencia y voy a tener una forma de direccionarme, de entrar en la vida, de tener una individualidad muy directa, expresando la vida de una forma muy inmediata, casi inconscientemente saldrá mi energía, mi deseo, mi forma de abrirme camino, mi fuerza personal, porque la función de Marte tiene que ver con esto. En principio de la vida está muy relacionada con aspectos biológicos, de la fuerza que traemos al nacer, ¿sí? Para alimentarnos, para crecer, para descubrir el mundo, pero descubrirlo desde lo que somos, desde la fuerza personal, para abrirnos camino. Entonces, si está en Aries, va a tener una dirección y una disponibilidad, ¿no? Voy a tener una disponibilidad muy grande y muy directa de la energía de Marte. Y si Venus está en Aries, la función de Venus es una función de resonancia, de apertura. Por eso tiene que ver con los vínculos. Y por la regencia de Tauro decimos que Venus tiene que ver con los valores en el sentido de lo que buscamos para sentirnos bien en la vida. Porque desde la regencia de Tauro es como una extensión de lo que sentimos que somos en el sentido del cuerpo y de nuestra necesidad, no necesidad emocional que sería lunar, sino necesidad de lo que necesitamos para estar bien en este mundo, pero extendido fuera del cuerpo, la sustancia, los objetos, los que necesitamos para sentirnos bien. Por eso Venus tiene esta función de resonancia y tiene mucho que ver también desde la energía taurina con la sensualidad. Los sentidos son los que comunican nuestra interioridad con el mundo externo. Es muy interesante de verlo así. Entonces, si está en Aries, la apertura venusina es muy inmediata. Desde Venus no habría impulsividad, pero sí apertura hacia la impulsividad. ¿Sí? Digamos, Venus es regente de Libra y Libra está opuesto a Aries. Entonces, acá hay algo que hace de este Venus un Venus que entiende, digamos, donde hay esa fuerza, donde hay ese valor dinámico, donde hay esa energía, va a haber apertura. Y Marte en Tauro
Bueno, Marte en Tauro va a ser mucho menos inmediato que un Marte en Aries. Va a tener mucha fuerza de retención, ¿no? Va a actuar frente a la necesidad, frente a cuando lo que se valora y lo que se tiene puede estar amenazado, puede ser que ese Marte actúe con mucha fuerza. Pero es un Marte que se va a expresar en forma un poquito más lenta y va a buscar el deseo vital, va a estar puesto en lo que se siente que se necesita. Puede haber mucho resguardo también de lo que se posee, de lo que se tiene desde la función marciana. Y Venus en Tauro, bueno, Venus en Tauro está en su regencia, entonces puede haber una resonancia muy grande frente a lo que es bello en la vida, también una sensualidad muy especial, también puede haber una relación, tanto de Marte como desde Venus también. Muchas veces hay relación con los alimentos, ¿no? Como forma, desde Venus como en forma bella, elaborada, y desde Marte, bueno, ponderando esa necesidad, ¿no? Y esa sustancia de la vida que tanto necesitamos para vivir. Y Marte en Géminis va a tener un dinamismo, a lo mejor hay mucho interés vital en varias cosas a la vez, ¿sí? También puede haber una fuerza muy grande en convocar, ¿no? En relaciones que hacen a Géminis, ¿sí? Las relaciones que tienen que ver con el movimiento geminiano, hermanos, hermanas, amigos. Puede ser que haya mucho impronta no es provocar, en ser fuente de energía en estas relaciones. Y Venus, no, Venus sería resonante. No es que lo podemos confundir, porque son bien complementarias y distintas estas funciones, pero ven que desde Marte provoco, no en un sentido de pelearme, provoco con energía estos vínculos o estos movimientos, y desde Venus los resueno, los voy abriéndome a estos vínculos. Puede ser que haya también algún talento, como porque Venus tiene que ver también con lo artístico. Cuando leemos la carta de un artista y vemos su Venus, vemos qué tipo, cómo será la expresión de su arte, a través de qué energía. Entonces podría haber como cierta gracia en la escritura, en la palabra, con Venus en Géminis, mucho dinamismo, ¿sí? Me abro frente a esa energía. Y en Cáncer, ¿cómo será Marte en Cáncer? Cáncer implica un regreso, es un signo de agua. Entonces va a haber una fuerza vital que se va a expresar en un ámbito emocional, en un ámbito conocido, en un ámbito donde es probable que defienda también, ¿no? Ese territorio conocido, ¿sí? Donde se exprese recreando también parte de la historia y parte de las relaciones que expresen esa fuerza vital. ¿Sí? Hay un interés, donde está Marte, hay un interés personal y una expresión directa de un deseo personal. También cómo me direcciono en la vida. Es muy probable que haya, puede ser en una profesión también, si tengo Marte en Cáncer, ¿no? Que me dedique con mucha fuerza a algunos aspectos de la vida que tengan que ver con procesos emocionales o vayan hacia atrás en la historia. ¿Sí? Y si tengo Venus en Cáncer, Venus es una función que tiene que ver con la apertura, y en Cáncer sería ligada un poco a que esa apertura no es limitada, sino delimitada, diría, por un ámbito conocido. Entonces puede haber mucha riqueza en abrirme, entender. Puede haber algo
muy delicado también en un Venus, en una resonancia de Venus en Cáncer, donde esa resonancia y apertura que tengo esté un poco más ligada a la interioridad o que pueda ser en ámbitos que son conocidos. Y en Leo, bueno, Marte en Leo, en el segundo signo de fuego, tiene una fuerza muy especial, porque la fuerza va a ser sentida en lo que llamamos identidad o desde dónde forjamos una identidad. Entonces va a sumarle a este momento leonino esa dirección vital. Puede Marte en Leo construir una fuerte personalidad y una necesidad también de abrir camino a través de eso que se haya construido como personalidad, expresar algo muy propio con mucha fuerza y delimitar un territorio también de expresión muy propio. ¿Sí? Marte tiene que ver con la conquista y en ese sentido de esto que decimos de limitar un territorio, ¿no? Desde Marte defiendo mi territorio porque tiene que ver con mi impulso vital y con mi forma. Y Venus en Leo, bueno, Venus en Leo, esa resonancia venusina, esa resonancia vincular, va a tener que ver con algo que pondere algo personal. Entonces, lo que no pondera algo personal, quizás no forme parte de ese horizonte. ¿Sí? Puede ser también algo en lo artístico que recree algo muy desde la identidad, no a la forma de Marte, sino desde una apertura, pero una apertura que devuelva, esa resonancia devuelva algo que valore lo propio. ¿Sí? Venus en fuego. Y en Virgo, Marte en Virgo, Marte está en Virgo, en el cielo. ¿Sí? Un segundo signo de tierra, Marte en tierra enlentece un poco su función y la hace más concreta. El deseo vital va a estar en algo más concreto. Concreto y además que sea muy específico, ¿no? Marte en Virgo puede tener mucho deseo de interiorizarse o entrar o direccionarse de una manera quizás entendiendo, comprendiendo algunos aspectos, digamos, que hagan al funcionamiento de la vida concreta. Puede detener un poco la impulsividad de Marte, pero puede ser muy eficiente, puede, ¿no? Esa fuerza vital, puede tener un gran deseo, quizás un Marte en Virgo, de expresarse en ámbitos de trabajo, en ámbitos del orden de la vida, ¿sí? Una gran fuerza hacedora, como buen Marte en Tierra. Marte en Tierra tiene una fuerza hacedora. A la manera de Virgo se pone muy detallista esta fuerza, pero muy eficiente, mucha energía vital puesta en la eficiencia de algo, que sea fuente de mi deseo, si tengo Marte en Virgo. Y Venus en Virgo tiene una apertura muy delicada, porque es un Venus en tierra, que relaciona a ese Venus como regente de Tauro, signo de tierra. Entonces, esta búsqueda de esto que me haga sentir bien, que valore, ¿no? Que exprese eso que soy en la vida, pero por resonancia, va a tener que ver con entender, ¿no?, los aspectos de la realidad como sistemas, como eficiencia de la vida. Puede ser una persona que tenga Venus en Virgo, que sea tenga mucha delicadeza y eficiencia en algunos aspectos del trabajo. Si es un artista puede tener una delicada expresión, puede estar muy, no sé si pendiente, porque Venus es
tiene plasticidad, puede conocer los detalles de algo, cómo se ensambla, ¿no? La vida, la realidad, la eficiencia, lo que fuera, que se esté expresando en ese momento desde lo virginiano, ¿sí? No tiene la apertura de un Venus en aire, de un Venus con una resonancia más abierta, tiene esta delicadeza y esta expresión también, porque Venus en tierra pondera el aspecto de la sensualidad ligado al Venus regente de Tauro. Entonces tiene este aspecto en forma más delicada. Puede haber una actividad también que sea muy rica o muy artística o muy específica y de la que se disfrute mucho. Y bueno, Venus en Libra está en su regencia y hay una apertura y una resonancia vincular descubriéndose en este nuevo horizonte, y es un Venus muy que se va a ver porque está en su regencia, y puede también tener una persona con Venus en Libra mucha delicadeza en lo social, ser muy vincular, expresar también aspectos muy armónicos, también en lo artístico, la belleza, lo estético. Y Marte en Libra va a ser un Marte donde mi energía vital va a estar expresada en forma un poco paradójica, porque me direcciono y me expreso en vínculo. Entonces quizás haya mucho deseo también de encontrarme en ese momento vincular, pero para expresar algo propio. Entonces ven cómo estas funciones complementarias van teniendo distintos tonos que van creando distintos caminos en la vida. Van creando distintos caminos. Todas las funciones son así en astrología. Si tengo Marte en Libra, quizás vaya buscando para expresarme en lo personal un camino distinto a que si tengo Marte en Tauro. Y así voy leyendo ese mapa tan rico que es la carta natal, ¿sí? Si estas funciones estuvieran en Escorpio, Marte en Escorpio va a tener una gran fuerza, es su antiguo regente, pero va a tener una fuerza interna, subterránea, emocional, se va a direccionar en aspectos que tienen que ver con el inconsciente y también con ese contacto con lo que no se ve, y va a movilizar mucha energía, pero mucha energía que tiene que ver con lo interno, ¿sí? Con energía emocional. Ahí es donde va a encontrar su fuerza. Y Venus en Escorpio invita al signo de Escorpio a hacer un profundo camino vincular y una profunda resonancia hacia los misterios de la vida. También Marte puede tener un deseo muy grande, si está en Escorpio, de incursionar en los misterios de la existencia. Y en Sagitario volvemos a tener Marte y Venus en Sagitario, en signo de fuego, el tercer signo de fuego. Marte va a estar muy ponderado en Sagitario, porque Marte es regente de Aries, entonces cuando vuelve a estar en fuego, tiene un campo de expresión muy directo, y es muy probable que el deseo vital esté ligado a ampliarse, encontrando una verdad, estudiando, abriendo caminos, ¿sí? Donde haya una búsqueda también de un marco, ¿no? Un marco de un marco vocacional en el sentido de encontrar un camino nuevo, de renacer en un nuevo camino que muchas veces tiene que ver con encontrar o una verdad o un nuevo territorio, agrandar ese territorio. Muchas veces las personas con Marte en Sagitario, también Venus,
pueden viajar, expandirse. Es muy habitual que esto ocurra, y mucha fuerza en la búsqueda del sentido de la vida. No ya como Escorpio que busca en la profundidad. Acá es un sentido que se vibra con todo el ser. Muchas veces también algo vocacional en la enseñanza, pero en la enseñanza de algo que se siente que es muy propio, que se descubrió algo, que esa verdad me contiene. Y Venus en Sagitario puede resonar frente a la apertura, la abundancia no en lo material, sino en el devenir, en que la vida circule. También puede haber mucha afinidad con estudios, con la búsqueda, pero desde otro lugar, como desde un lugar, no es deseo vital Venus. Venus es frente a que tengo ese descubrimiento vincular, que viene a través de personas o a través de algo, en donde siento que soy vínculo con ese nuevo camino. Hay un renacimiento en Sagitario y también sería un renacimiento en este nuevo horizonte. Puedo tener un camino de expresión también, de mucha expansión en lo vincular. Es muy probable que sea así. En Capricornio, último signo de tierra, tenemos la fuerza de Marte en tierra, concretando, ¿no? Es un poco más lento que Marte en fuego, pero tiene esa fuerza de concreción, va a estar ahí el deseo vital. Voy cumpliendo con las metas, mucho sostén del deseo vital hasta que esto tome la forma, que creo que es la forma necesaria. Es un Marte fuerte, Marte en Capricornio, que tiene esta contención de lo que es cumplir, sostener el deseo hasta que algo se cumpla. Y Venus en Capricornio va a implicar una construcción en el tiempo para que pueda esa función venusina tener esta apertura, ya sea si miro Venus desde lo que sería lo artístico, si lo miro desde lo vincular, si lo miro en esto de buscar lo que me hace bien en la vida y de encontrar estas aperturas y esas cosas que valoro, esto va a implicar tiempo, ir sosteniendo esta apertura hasta que pueda tener esa resonancia tan delicada Venus como está en Capricornio. Capricornio siempre implica una construcción externa e interna. Entonces esta espontaneidad de estas dos funciones va a estar ligada al tiempo como forma de expresión. Y en Acuario, estas dos funciones en aire vuelven a tener este dinamismo y apertura. Marte es probable que si está en Acuario se tenga un deseo vital muy en varias direcciones, muy ligado a grupos, muy ligado a compartir energía vital en distintos ámbitos, en nuevos marcos de referencia. Siempre hay un comienzo, donde está Marte en una carta, siempre hay un comienzo. ¿Sí? No es otra forma, es una forma más de leerlo para poder comprender esta función. Entonces puede haber un comienzo, energía vital en compartir las redes, los grupos, el pensamiento, mucho dinamismo. Y Venus en Acuario va a tener una forma de resonar y de encontrar valores en aspectos sí de comunicación, de amplitud, y va a tener un toque un poco individual. Se va a abrir frente mucho a lo creativo y también es un signo fijo y va a traer un poco de cierta sensación de, sí, de abrirse frente a algo que le devuelva individualidad.
si tengo Venus en Acuario. A lo mejor lo que cierra demasiado, en todo sentido, no va a ser parte de ese horizonte que vengo a descubrir. Vengo a descubrir un horizonte en donde me vinculo con un movimiento que permite un regreso hacia lo individual y compartirme nuevamente. Y en Piscis, volvemos al agua, Marte vuelve a ser, no diría subterráneo, sí, el deseo puede estar muy enfundirse en ámbitos más grandes. Esto puede hacer que Marte en Piscis sea más lento, ¿no? Es como que esta energía, que no es que no sea sensible la energía de Marte, no podríamos decir, pero sí es una energía que tiene que ver con algo muy individual y que sale muy inmediatamente. Entonces la resonancia no es parte de la función de Marte, pero al estar en Piscis se direcciona con la energía pisciana. Entonces esto hace que esa dirección sea mucho más abarcativa, que se enlentezca porque se direcciona un poco en la totalidad. Entonces es probable que en los caminos que se buscan no haya una dirección tan certera, y que la dirección certera sea justamente cuando esto se abre, se sensibiliza, se escuchan otras variables, se entiende un camino más desde la intuición interna, y ahí hay una dirección muy rica, ¿no? Donde es muy distinta a un Marte en fuego. Y desde Venus, bueno, Venus en Piscis, puede haber una gran sensibilidad o una apertura hacia la sensibilidad, donde ese horizonte que vengo a descubrir desde Venus me devuelve, ¿sí?, un encuentro con la totalidad, y entonces esto puede crear climas muy sensibles, muy oníricos. También puede ser muy rico, diría que Marte también, pero Venus en Piscis para desarrollar un lenguaje artístico. Hay una entrega en esto que voy abriéndome en la vida con una entrega más vasta, más total, y esa totalidad me devuelve un encuentro muy rico que tal vez sienta que me rodea, ¿no?, lo que estoy sintiendo, buscando. Por eso digo, es propio también un Venus en Piscis, podría ser un lenguaje artístico, ¿sí? Lo hace como contemplativo. Hay una cualidad contemplativa, pero activa en Venus. Acá le da más cualidad contemplativa, pondera un poco este aspecto. Bueno, fuimos recorriendo las funciones en el zodíaco de Marte y de Venus, y vimos también las diferencias. Son complementarias. ¿Por qué decimos complementarias? Primero, que son regentes de signos complementarios. Segundo, porque la energía de Marte, que hace que algo muy personal se exprese, encuentra en la energía de Venus esa resonancia que hace que pueda pasar a una nueva expresión de algo personal. Porque si no existiera esta complementariedad, es algo que quizás no podría ser, pero si no existiera, piensen que si algo saliera siempre desde lo personal y no encontrar algo que lo complete para poder expresar otro aspecto, otra capa, otra nueva manera, otro nuevo pulso vital, estaríamos expresándonos permanentemente, siempre desde el mismo punto, desde el mismo puesto en algo muy común, deseo, diríamos. No habría crecimiento en el sentido de poder ir recorriéndonos, expresándonos en la vida desde distintos aspectos del crecimiento. Entonces,
Esto es muy interesante de ver porque cuanto mejor conozcamos y entendamos esta complementariedad en nuestro Marte personal y nuestro Venus personal, es como que esta circulación va a tener una manera más armónica en nuestra vida. Por eso es muy interesante ver dónde tenemos nuestro Marte y nuestro Venus y ver cómo sería esa complementación de estas funciones, ¿no? A veces los tenemos en signos que son complementarios, que se armonizan entre sí y a veces no. Pero en ese puente que hagamos interiormente entre un Marte y un Venus, que a veces a lo mejor decimos, pero no se llevan tan bien, por decirlo así, sencillamente, en ese tejido que hagamos va a estar toda la riqueza de una expresión armónica y una circulación armónica de nuestra energía vital. Entonces es muy, muy importante que podamos conocerlos y hacer este contacto interno. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Hoy traje una compositora que se llama Marta Lambertini y vamos a escuchar la obra de ella que es Himmel para flauta y guitarra, un primer fragmento.
Marta Lambertini nació el 13 de noviembre de 1937 bajo el signo de Escorpio, en San Isidro, Buenos Aires, y falleció el 26 de marzo del 2019. Estudió en la Universidad Católica Argentina y continuó sus estudios de música electroacústica en Buenos Aires, en el Centro de Investigaciones de la ciudad. Después de completar sus estudios, ella enseñó música en la Escuela Nacional de Música y en la Universidad Nacional de La Plata. Y también fue decana de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Tuvo varios reconocimientos, entre ellos la Fundación Conex con el diploma al mérito y como compositora de música clásica. También tuvo premios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Fondo Nacional de las Artes y el Premio Nacional de Música a la Obra Sinfónica, a obras sinfónicas mayores. Bueno, les cuento que esta gran compositora argentina tenía el Sol en conjunción con Mercurio en Escorpio. Conjunción es una relación, están juntas estas energías. ¿Sí? Es una relación, se llama aspecto, que hace que estas dos funciones se influyan mutuamente. Ya no vamos a leer el significado separado de estas dos funciones. Van a expresarse siempre, su cualidad va a salir, va a estar junta en la expresión, le da mucha fuerza, están en agua escorpiana. Entonces, el descubrimiento de esta fuerza solar estuvo para ella en este viaje, ¿no?, de la energía escorpiana tan profundo, y a través de Mercurio pudiendo circular, que seguramente, entre otras cosas, puede haber estado mucho en su creación musical, porque el agua es muy afín a lo artístico, y esta agua escorpiana es muy intensa, ¿no? Y digamos, cuando Escorpio logra, cuando la energía escorpiana logra en una persona circular y expresar desde esas profundidades, hay algo muy especial que comunicar. Es muy rico que esto pueda ser así. A veces puede ser en el campo artístico, a veces en un ámbito personal o en un estudio o en una vibración en la vida, o simplemente por el hecho de la propia vibración. Pero cuando puede organizarse esta energía dentro de una persona para expresar ese contacto tan profundo que da Escorpio con los misterios de la vida, que contiene la vida, hay algo muy rico. Y bueno, por eso digo que es muy probable que haya estado en su obra. Y también hay algo muy interesante, que ella tenía Saturno y Luna en Piscis. Esta función es la Luna como interioridad, construcción interna. Es decir, reconocimiento interno, porque no es que haya construcción desde lo lunar. Hay reconocimiento desde nuestra interioridad a través de lo que sentimos. Y Saturno como función de construcción externa que contiene la interioridad. En Piscis, piensen qué particular, qué delicado todo esto, ¿no? Poder reconocerse en esta cualidad desde los sentimientos tan delicados de lo pisciano, ¿no? Puede haber mucha también, con la luna en Piscis, mucha fantasía interna, que un lenguaje artístico es muy interesante para que todo esto pueda expresarse. Y la construcción de un Saturno en Piscis también es muy especial, porque cuando hablamos de construcción pensamos en cosas muy sólidas. En cambio, aquí habría una construcción en algo muy esencial de la vida, que protege las estructuras vitales. Ven que todo esto le da mucha profundidad, y unido a tanta agua escorpiana, ¿no?, como puede haber habido un camino más allá de su obra, también en su vivencia personal,
¿no? de entrar desde la sensibilidad en estas profundidades y poder expresarlas. Hay algo muy interesante que ya tenía que todo esto tan ligado al agua. Ella, digamos, tenía el nodo norte en Sagitario y el regente del nodo norte, que es el planeta regente del signo donde está el nodo norte, es Júpiter. Júpiter tiene que ver con un renacimiento y estaba en Capricornio. Esto es muy interesante porque frente a tanta agua, ¿no? Esto es parte de la lectura de un sistema. Frente a tanta agua, encontrar un camino que pide un renacer, un abrirse a la vida con la fuerza del fuego sagitariano, descubrir esa energía por ser el nodo norte ligado a la energía de Capricornio, es muy probable que a toda esta agua le haya dado esa fuerza de construcción y de descubrimiento de un sentido en la vida. Bueno, vamos, por supuesto que estas son cosas muy generales que podemos ver, pero es un poco cómo se va leyendo un tema, en este caso, digamos, cuando se lee un tema, si se lee con la persona que realmente es la persona que vive esa carta natal, entonces hay una riqueza muy grande porque la persona puede expresar también lo que siente, cómo lo va viviendo. En este caso son aproximaciones, pero es lindo de ver porque siempre hay una sincronicidad entre la carta natal y la vida de la persona y sus posibilidades de crecimiento. Por lo pronto es lo que observamos los astrólogos y astrólogas y eso nos deja muchas veces sorprendidos y sorprendidas. Bueno, les quería contar que en el cielo está hoy el Sol en Leo con Mercurio en Leo. Están juntitos, conjunción, es una relación. Entonces, este cielo nos está invitando que podamos expresar algo muy propio. Puede ser desde el pensamiento, puede ser desde la palabra, puede ser que escuchemos palabras que hagan algo muy propio. Es un aspecto interesante que está en el cielo y que si lo sentimos interiormente, lo escuchemos, ponderemos algo personal y también de nuestra circulación personal, porque Mercurio nos permite circular en la vida desde el pensamiento y desde cómo nos movemos, nuestra curiosidad, inquietudes también, cómo es nuestro Mercurio, voy para acá, vengo para acá, tengo esta curiosidad, algo que en ese movimiento nos volvamos a descubrir y descubrir nuestra fuerza solar. Pero, les cuento todo esto, y además porque es muy interesante que Mercurio sigue relacionado, el Sol ya se fue alejando, al Plutón que está en Acuario. Plutón, regente de Escorpio, están en oposición. Entonces, en este direccionarme, en este circular que va a ser a mi propio descubrimiento, es muy probable que venga acompañado de esta energía tan transformadora de Plutón, como regente de Escorpio, en Acuario, transformando nuestra relación con nuestra creatividad en energías más grupales. Esto es muy particular porque es probable que con este aspecto en el cielo podamos, estos días, porque son funciones muy rápidas, el Sol y Mercurio, descubrir una fuerza muy transformadora que la sintamos dentro o que venga desde el afuera a algo que haga nuestra identidad y a la expresión de nuestra identidad. Está en Acuario, Plutón. ¿Cómo compartimos nuestra creatividad? ¿Quiénes somos? ¿Cómo la compartimos?
¿sí? ¿Qué hay detrás de las cosas que compartimos como creatividad? Investigar, sentir, qué nos devuelve, qué intensidad tenemos para compartirnos también. Eso también es probable que nos permita descubrir el cielo de hoy. Bueno, también está Venus y Júpiter están en Cáncer y están juntos, ¿sí? Venus, hablamos tanto de Venus como resonancia vincular en el signo de Cáncer, donde esa resonancia vuelve un poco a abrirse, pero frente a lo conocido, renaciendo en un nuevo camino, porque Júpiter tiene que ver con descubrirnos en un nuevo camino y encontrar, ¿no?, una nueva dirección que haga algo que sentimos que caminamos con Júpiter, nuestro interior y nuestro exterior se relacionan, por eso es tan satisfactorio para como es la construcción de lo que somos las personas, Júpiter, ¿no? Nos hace sentir que podemos expandirnos, ¿sí? Nos vemos en las circunstancias, sentimos que lo que somos está en las circunstancias y está en Cáncer en este momento. Es un signo tan interior, ¿no?, la primera agua, tan delicado también. Así que es probable que algo personal y de lo emocional esté muy ponderado en este momento, con posibilidades de mucho crecimiento también y de expresión de esa interioridad hacia el exterior a través de la función de Júpiter. Bueno, vamos a escuchar un segundo fragmento de esta obra tan particular y tan bonita que es Himmel de Marta Lambertini. Les voy a leer una frase muy linda. Hablamos mucho de todas las energías, también mucho del agua, ¿no?, a través de este tema de Marta Lambertini con tanta agua. Y creo que esta frase, no digo que tenga que ver con esto, pero es muy bonita. Y creo que habla de esos momentos en que podemos encontrarnos nuevamente, ¿no? Encontrarnos nuevamente con nosotros y nosotras mismas y también con la vida, porque nosotros y nosotras somos la vida también. Les leo la frase, miren qué bonita. ¿Ha notado usted que la inspiración llega cuando no la está buscando? Llega cuando toda expectativa se detiene, cuando la mente y el corazón se tranquilizan. Es hermosa. Sucede habitualmente, la inspiración en todo sentido, no solo artística. A veces tenemos que hacer algo, o hay confusión, o tenemos confusión, o sentimos a veces que no tenemos la energía suficiente. Y cuando algo se tranquiliza, deja de estar, aparece lo que estamos necesitando para continuar, ¿no? Es una frase, es de Krishnamurti, maestro espiritual, filósofo, pensador. Me parece muy
muy linda y muy ligada también a todo lo que hablamos desde la energía, ¿no? Sería un momento en donde podemos armonizarnos y conectar lo interno con lo externo, que de alguna manera desde el lenguaje astrológico serían una unidad de funcionamiento. Bueno, amigos, amigas, les deseo una semana hermosa, que podamos encontrarnos el próximo lunes y bueno, que tengan una semana creativa y buena. Hasta la próxima.